Y bueno, para cerrar, ya es la última plática. Sin embargo, la verdad les queremos agradecer. Todavía no nos despedimos, pero por seguir aquí, por mantenerse, la verdad es que el número de personas es impresionante, se los queremos agradecer. Y bueno, para continuar con esta segunda parte, es actualización en comercio exterior y aduanas, y le cedemos la palabra nuevamente al doctor Ricardo Méndez. Bienvenido, Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a continuar ya en esta segunda parte sobre el tema de actualización de comercio exterior y aduanas. Y el subtema que vamos a manejar es el de reglas generales de comercio exterior 2023. Adicionalmente, vamos a hacer ahí algunos comentarios sobre el pago de derechos, también de acuerdo con esta ley que sí sufrió modificaciones, la Ley Federal de Derechos. Vamos a hablar ahí sobre el tema de esta contraprestación que se realiza en algunas gestiones, como es la certificación de IVA y IEPS, así como el derecho de trámite aduanero. Entonces vamos a comenzar destacando los puntos más relevantes. Como ustedes saben, bueno, pues el pasado 27 de diciembre se dan a conocer estas reglas generales de comercio exterior para 2023, que la verdad yo pensé que no se iban a publicar, pero ya saben, ¿no? Siempre cuando se acerca los últimos días del año, pues nos dan sorpresas y bueno, sí se dio a conocer estas nuevas reglas. Y aquí, bueno, yo voy a destacar los puntos más relevantes, pero hay otras obligaciones que básicamente se mantuvieron. Cuando se publica esas disposiciones, se da a conocer el anexo 2 y el 13, el anexo 2, que es el que contiene las fichas de trámites, y el anexo 13, que es el que contiene, les decía hace un momento, las cuotas y pues el monto de las multas que establece la ley aduanera. Seguidamente, el 28 de diciembre se da a conocer el anexo 1, que es el que contiene también formatos y modelos que se utilizan en las operaciones de comercio exterior. Y el día 5 de enero, ya del 2023, se publica el anexo 16, el anexo 6, que contiene cómo se conforma la estructura del Consejo de Clasificación Arancelaria, y dan ahí algunos criterios de clasificación arancelaria, pero que no han publicado ninguno, pero ahí ese anexo se subdivide en dos partes. Luego, seguidamente, el anexo 22, también, bueno, pues que es muy importante porque es el que contiene el instructivo llenado del pedimento, así como del pedimento de tránsito para el transbordo. En realidad, no se sufren cambios tan relevantes, pero sí hacen referencia, bueno, pues a la Agencia Nacional de Aduanas de México, y el anexo 26, que es el que establece, bueno, pues cuáles son los datos que se consideran con errores o aquellos que hayan sido omitidos para efectos de las normas oficiales mexicanas de etiquetado. Y como saben, bueno, pues el 13 de enero del 2023 se da a conocer la primera versión anticipada de la primera resolución de modificaciones, que también ahorita lo vamos a comentar. Trae ahí unos cambios relacionados con el padrón de importadores de productos de la canasta básica y, bueno, pues con el nuevo decreto de la regularización de vehículos. Hay una parte importante, sobre todo en los demás anexos, que de antemano ustedes deben de recordar que ya se habían dado a conocer muchos de ellos el pasado 18 de noviembre de 2022, sobre todo algunos importantes como el anexo 10, que es el que tiene las fracciones arancelarias sujetas a padrón sectorial, el anexo 21, de aquellas que están exentas, o perdón, que están sujetas a cumplir en determinadas aduanas. En el caso del anexo 20, que es el que contiene las marcas. Bueno, también se había dado a conocer, por ejemplo, el anexo 27, que es el que ahora sí que están exentas del pago del impuesto al valor agregado conforme al 2A de la ley del IVA, etcétera. Entonces aquí estos
anexos que se identifican aquí se mantienen, no sufren ningún cambio, pero ya habían sido previamente actualizados, como les digo, el pasado 18 de noviembre, ¿no? Y ahora estas disposiciones, pues, surten efectos a partir del 1 de enero del 2023. Vean aquí en esta estructura, solamente para indicar cómo es que se mantiene la misma, en cuanto al título, los capítulos, por 143 reglas, este título segundo con 47, el título tercero con 41, luego tenemos el título cuarto de regímenes aduaneros con 130, de demás contribuciones, que es el quinto con 18, el de actos posteriores al despacho con 8 y también uno de los muy importantes, que es el de esquema integral de certificación, que básicamente tiene 45. Entonces, inicialmente empezamos con 532 reglas, sin embargo, ahora con la versión anticipada se agregan 3 reglas y bueno, tenemos en total 535, además, bueno, pues de los 30 anexos que ya comentamos. El caso de los acrónimos, digo, sí es importante, sobre todo para identificar a la autoridad principal y a las direcciones generales que tienen ciertas atribuciones en algún tipo de gestión que establezcan las reglas, pero como ustedes saben, pues, pasado 1 de enero del 2022, pues ya entró en funciones la Agencia Nacional de Aduanas de México y en aquella publicación de diciembre del 2021, pues cuando se dan a conocer las nuevas reglas, no tenían las referencias de estos nuevos acrónimos. Sin embargo, en aquella primera resolución de modificaciones se publicó pues una equivalencia, ¿no? Por ejemplo, de la Administración General de Aduanas con respecto a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y bueno, pues se decía, bueno, la Administración Central de Operación Aduanera, hoy en día es Dirección General de Operación Aduanera. Y así sucesivamente. Sin embargo, no había sido mencionado la Dirección General de Recaudación. Entonces, ahora en esta regla se incorpora la Dirección General de Recaudación y veremos en algunas disposiciones que, bueno, pues hace referencia a estos acrónimos. Por ejemplo, la 1110 en relación con la consulta de información y solicitudes de copias certificadas de pedimento, que menciona pues, tanto a la Agencia Nacional de Aduanas de México y en particular pues, a la Dirección General de Investigación Aduanera. Y sucesivamente tenemos también la 122, que es la relacionada con la presentación de promociones o solicitudes, que hace mención, bueno, pues también a diferentes direcciones generales, como es la jurídica de aduanas, la investigación aduanera y la de operación aduanera. También, que esa es la única regla, la 167, que hace mención de la Dirección General de Recaudación de Aduanas y, bueno, pues aborda el tema de la transferencia de cuentas aduaneras a la Tesorería de la Federación. Recordemos que las cuentas aduaneras son utilizadas en operaciones muy específicas, conforme al 86 de la ley aduanera, cuando se va a importar de manera definitiva, pues una mercancía que posteriormente va a ser retornada en su mismo estado, como se establece, que puede ser 1 año y probable por otro año más, es decir, por 2 años. Ahora, en cuanto a otros acrónimos de autoridades, por ejemplo, tenemos el de la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior, que ya le quitaron el I aduanas, pertenece a la jurídica, la Administración General Jurídica, y en el supuesto del número de identificación comercial, bueno, pues en todas las reglas que mencionaba este término, pues ya se indica el acrónimo. Y por ejemplo, tenemos aquí la 128, que hace mención a las consultas en materia aduanera y de comercio exterior, pues se menciona que van dirigidas a la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior. Entonces, esto también para tomarlo en cuenta e identificar sobre todo las dependencias, ¿no?, a quien vamos a realizar ciertas gestiones. Y también en el caso de la regla 122,
consulta sobre clasificación arancelaria y NICO. O sea, eso prácticamente fue lo que hicieron. Ahora hay otros cambios también ahí básicos. Yo les he mencionado, por ejemplo, si decía la disposición 5 días, 10 días, 15 días, 20 días con número, bueno, pues hoy aparece con la palabra completa, ¿no? 5, 10, 15, 20. Ese es uno también de los cambios. Además, que hubo también ciertas precisiones ahí en la redacción de las disposiciones, pero que no cambiaban la esencia. Entonces, tenemos aquí otra modificación en la regla 116, digo que al final del día son importantes, porque, como ustedes saben, las multas que establece la ley aduanera pues son actualizadas. Esto porque así lo establece el artículo 5 de este ordenamiento normativo, y que esas actualizaciones pues se hacen con base en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Entonces se tiene que incorporar una nueva fracción, que en este caso sería la 10ª, para indicar, bueno, pues que algunas de las cuotas que establece el anexo 13 fueron actualizadas. Y vamos a comentar más adelante, pues, cuáles son esas que tuvieron modificaciones. En el caso de las causales de suspensión en los padrones, hay un supuesto en el cual, bueno, si soy una empresa, tengo un padrón de importadores, tengo un padrón sectorial, evidentemente tengo el derecho de que se suspenda, porque ya no voy a tener actividades, que decir, ¿sabes qué? Ya no quiero tener activo el padrón de importadores o el sectorial. Esa parte ya estaba. Lo que se incorpora es que si una empresa se encuentra bajo el supuesto de suspensión, pues evidentemente no podrás ejercer este derecho hasta que subsanes la inconsistencia, ¿no? Porque lo contrario dices, no, pues mejor, en este caso, lo desactivo y ya posteriormente lo vuelvo a activar. Pues no es así. Primero tienes que solventar, obviamente, las inconsistencias que se hayan cometido, que básicamente sería solicitar la reincorporación a través de ese procedimiento que establece la regla 134. Y una vez que ya hayas esa parte solventado o aclarado, bueno, pues, y que se encuentre activo, entonces ya podrás ejercer este derecho, que es desactivar el padrón de importadores o, en su caso, los sectoriales. En relación con el registro de importadores de productos de la canasta básica, aquí, bueno, pues es un tema también importante. Déjenme decirles que el famoso acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, que es el APECIC, pues es distinto del PASIC. O sea, el PASIC es también un programa o paquete contra la inflación y la carestía. Sin embargo, ese paquete es general, o sea, es decir, es para todos los contribuyentes. En el sentido de las operaciones de comercio exterior, bueno, pues ahí básicamente se regulan alrededor de 72 productos, evidentemente ya actualizados conforme a la 7ª enmienda. Y en el caso del famoso APECIC, que es otra publicación, que la última se dio a conocer el 6 de enero del 2023, bueno, ese decreto en particular tiene alrededor, ya actualizados, primero tenían 79 fracciones arancelarias, pero ya actualizado con respecto a la 7ª enmienda, pues se incorporaron alrededor de 105 fracciones en el primer supuesto, y en un segundo artículo se incorporaron 30 adicionales, es decir, que en total tiene 135 fracciones. Por eso les digo que es diferente el APECIC del PASIC. En ese sentido, ya se habían dado a conocer, pues, obviamente, algunas de estas reglas, que inicialmente tenía 4. Entonces, de manera muy particular, la 138, 139, 1310, 1311, pues lo que se hizo de manera general, pues fue actualizar la referencia
de la PSIC, que había sido publicado en octubre del 2022, y pues ahora hacen referencia a esta nueva publicación del 6 de enero del 2023. No obstante, sí hay algunos cambios relevantes. Por ejemplo, se homologa el tiempo que debe tener un importador operando o realizando operaciones de importación de estos productos de la canasta básica, que anteriormente se establecían 12 meses en las reglas, y ahora, bueno, pues se establecen 24 meses. Además, que cualquier escrito libre que suscriba, pues el representante legal, pues debe declarar, obviamente, información veraz, fidedigna, menciona los dos términos, y que está consciente de que le aplicarán las sanciones, pues que establece la normatividad en caso de incumplimiento. Adicionalmente, bueno, pues se incorpora esta regla 1312, en donde aquellas empresas, por ejemplo, que hayan obtenido la autorización el año pasado, esa autorización se otorgó con base en el decreto publicado en octubre, y que ahora digan, oye, ¿sabes qué? Yo quiero importar de los 30 productos adicionales, pues quiero importar algunos de ellos. Ah, bueno, pues entonces tendrás que hacer una solicitud, escrito libre, ya sabemos que cumpla con el 18, 18A, 19 del Código Fiscal de la Federación, dirigido a la Oficialía de Partes de la Administración General de Servicios al Contribuyente, y, bueno, pues indicar, ¿no?, toda esa información, por qué aduanas va a cruzar, cuáles son los tipos de productos, la fracción arancelaria, la descripción de la tarifa, la descripción comercial, etc. Y otro punto importante es el de la regla 1313, que ya anteriormente se había contemplado dentro del decreto de octubre, en el cual primeramente ese decreto finalizaba su vigencia en febrero. Sin embargo, indicaba que aquellas empresas que hayan firmado o hayan establecido algún tipo de contrato de proveeduría, de suministro, de ese tipo de productos, puedan extender su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. Así era como estaba establecido. Y bueno, pues ahora, pues esto se extiende ya de manera general hasta el 31 de diciembre del 2023, y aquellos que tengan un contrato relacionado con proveeduría, pues van a poder extenderlo hasta el 30 de abril del 2024. Entonces, prácticamente se está extendiendo para este tipo de empresas, bueno, pues un periodo de 4 meses. Vean aquí este decreto publicado, digo, es una síntesis, sobre todo la parte de los transitorios, en donde, bueno, pues el 6 de enero del 2023 se establece que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023 de manera generalizada, y para aquellos que tengan esos contratos de proveeduría, de adquisición de esos productos, bueno, pues podrán extenderlo hasta el 30 de abril del 2024. Entonces aquí está el catálogo actualizado a 2 de diciembre del 2022 de cuáles son esas empresas que están inscritas en el padrón de importadores de productos de la canasta básica. Ahora, otro tema relevante, bueno, pues siempre también en ocasiones hay, si no son los derechos, pues son aprovechamientos que tenemos que pagar en las operaciones de importación-exportación, y que además, bueno, pues aquí hubo un incremento. En un inicio, esto estaba contemplado, pues básicamente en 240 pesos, aquí pues se incrementa a 290, más el IVA de la prevalidación, tenemos un monto de 336, que aparentemente, bueno, pues uno diría es mínimo, o sea, hay un incremento, y recordemos que adicionalmente yo pago la contraprestación de manera separada. Antes se hacía en el pedimento, hoy en día se hace de manera separada, o sea, el pago de la contraprestación y adicionalmente el IVA, que sería en total 23 pesos. Posteriormente, tenemos también una modificación en la regla 2310, que aquí pues habla de realizar
el pago de un aprovechamiento que ahora es de 240 pesos, pero antes era de 200 pesos, por la solicitud de este gafete electrónico de identificación. Y en esta parte, ahorita me regreso al otro punto, tenemos que tener en mente, bueno, pues que hay un cambio por parte de aduanas, que pues ahora con la creación de este nuevo órgano desconcentrado, bueno, pues va a generar su propia información y documentación. Y en ese sentido, aquí se crea un nuevo gafete, se llama Gafete Electrónico de Identificación de Aduanas, antes Gafete Único de Identificación, Gafete Electrónico de Identificación, pero aquí es de aduanas, y por lo tanto, bueno, tendremos que realizar el pago de ese aprovechamiento. Aquí el único dilema que existe es que, vamos a suponer que yo soy un transportista, en donde pues resulta ser que ya necesito registrarme para poder obtener este nuevo gafete. Sin embargo, nos ha establecido como una fecha específica para decir, a partir del día de hoy, vamos a utilizar el nuevo gafete. Por lo tanto, yo tengo que continuar actualizando el gafete que había gestionado ante el SAT. O, de igual manera, pues seguir gestionándolo bajo esos supuestos, a menos de que la NAM diga, ¿sabes qué? Ya no realices el pago, pero lo cual, pues, lo dudo, ¿no? Vas a tener que continuar gestionando tus gafetes conforme lo hacías antes y posteriormente, pues, estar a la par gestionando el de la NAM. O sea, prácticamente lo que les quiero decir es que probablemente tengamos que realizar doble pago, a menos que la NAM diga, no, pues ya realizaste el pago del SAT del 2023, pues ya no me realices el pago a mí. Lo cual, bueno, pues veremos a ver si se presenta algún tipo de situación que acabo de mencionar. Ahora, en relación con esta regla 252, sí tiene ahí un cambio relevante que se relaciona con el tema de regularización de las mercancías. Como ustedes saben, mercancía que se importa temporalmente, ya sea bajo el 106 que retornan en su mismo estado, o el 108 de mercancías que se importan para someterlas a procesos de elaboración, transformación o reparación, incluyendo el tema de los servicios, pues ustedes saben que tienen unos plazos determinados, ¿no? O sea, el 108 menciona los mismos plazos del artículo 4 del decreto IME, pues te menciona en los 18 meses, los 2 años, tiempo indefinido para activo fijo. Y, por ejemplo, la regla 4321, pues habla de los 6 meses de manera general, y posteriormente también hace mención a los 18 meses cuando se trata de proveedores nacionales, o ya en el caso de empresas certificadas, por ejemplo, con el operador económico autorizado, bueno, pues ahí se menciona el plazo de los 36 meses, o si tienen el rubro del sistema electrónico de porciones temporales, el sistema electrónico control de porciones temporales, bueno, pues ahí te hace mención del plazo de los 48 meses, o si son el rubro aeronaves, etcétera. Entonces, ya sabemos nosotros que debemos de retornar las mercancías en tiempo y forma, pero por algún motivo, pues sucede que esas mercancías no son retornadas. Y de antemano, pues también conocemos que siempre es preferible presentar de manera espontánea las regularizaciones de mercancías, que ya sabemos que excedieron los plazos de permanencia porque pues esas se encuentran de manera ilegal, ¿no? Una vez que fenece el plazo de vigencia. Bueno, en el proceso de regularización, pues hay dos supuestos, ¿no? El que les acabo de comentar, que regularizo de manera espontánea, no me encuentro bajo facultades, entonces regularizo y cumplo con el procedimiento que establece esta regla 252. Sin embargo, cuando me encuentro en facultades de comprobación, por ejemplo, es una visita domiciliaria, estoy en auditoría y me detectan que hay varios insumos
que excedieron los plazos de permanencia, ¿no? Porque acuérdense que la autoridad pues, te pide un reporte del sistema de control de inventarios para analizar tu descarga. Bueno, pues ahí identificaron que había ciertos productos que excedieron los plazos de permanencia. Y bueno, pues ya nos dan la opción de que podemos regularizar estas mercancías. Entonces ya procedo a regularizarlas. Sin embargo, pues hay una parte importante que hay que calcular, en este caso, pues las multas que aplican. Y también se establecen dos supuestos. El primero de ellos es que yo puedo autodeterminarme cuáles son las multas que me corresponden. Es decir, pues sabes qué, vamos a suponer, sé que 6 meses son los que me excedí, y entonces calculo las multas, ¿no? Sin embargo, cuando yo hago ese cálculo, pues obviamente se lo tengo que presentar a la autoridad. Primero decirle que pues, me voy a autocorregir, ¿no? Entonces ya que me voy a autocorregir, le voy a indicar, oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy a autodeterminar y ellos van a revisar si efectivamente se cumple con el procedimiento. Tradicionalmente, pues van a decir que no, que a lo mejor no conocemos de manera exacta, pues el procedimiento que debemos de calcular, ¿no? Entonces, pues yo le voy a decir a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Necesito que me determines las multas que me corresponden. Y así es como básicamente se maneja. Entonces, lo que sucede ahora es que ya precisa las multas que en un momento dado van a aplicar, que son las del 183, fracción segunda, primer párrafo de la ley aduanera, que son aquellas que abordan el tema de los retornos fuera de los plazos. Pero aquí no se está retornando, se está regularizando, pero hace alusión a este fundamento en el cual sabemos pues, que el cálculo se hace por el periodo de 15 días o fracción y que el importe de la multa no debe rebasar el valor de la mercancía, que es lo que establece ese fundamento que les acabo de mencionar. Entonces, básicamente, el cambio consiste en incorporar la referencia del fundamento legal. Evidentemente que esto pues ya lo relacionamos, el fundamento, con el anexo 13 y bueno, pues identificamos aquí el monto de las multas, ¿no? Digo esto para que lo tomen en consideración y que ustedes saben que el procedimiento que establece la regla 252 pues es distinto de cuando las mercancías no amparan la legal estancia y tenencia, que ese es la de la regla 251 y ese en particular pues no sufrió ningún cambio. Por ejemplo, ahí habla de determinar las multas que correspondan, ¿no? Pero no te menciona una en específico. En esta regla 1.12.5 prácticamente se elimina este supuesto que era aplicado en los ejercicios del 2020 y 2021 para designar el aspirante de agente aduanal en, obviamente, una agencia aduanal. Sin embargo, como ya estaba establecido para periodos en específicos, pues básicamente se eliminó esta parte. Ahora, el procedimiento para la recuperación de abandonos, como ustedes saben, el abandono se puede dar por dos situaciones, el expreso o el tácito. Tácito es por el simple transcurso del tiempo, que por alguna razón, pues las mercancías causan abandono y pues en teoría pasarían a propiedad del fisco federal. Y les digo en teoría porque, bueno, pues aquí se establece un procedimiento para recuperar las mercancías. Sin embargo, la parte que se agrega es que cuando fue un abandono expreso, es decir, que el importador o el exportador dice, ¿sabes qué? Declara, bajo protesta de decir verdad, que ya no va a realizar una operación de importación con esas mercancías y ya van a causar, en este caso, abandono, bueno, pues ya no puede arrepentirse, decir, oye, ¿sabes qué? No, siempre sí las quiero recuperar, ¿no? Pues ya se había hecho la petición, en este caso expresa, abandono, entonces pues ya no puede en un momento dado recuperarle. Y esto estaría entrando en vigor un mes después, es decir, el 27 de enero, ¿no?, de 2023.
Ahora, en relación con la carta aporte, en la primera parte, pues abordamos el tema del CFDI con complemento carta aporte, vimos en un momento dado los nuevos supuestos. Por ejemplo, veíamos que hacíamos referencia a la regla 27713, que es la que aborda el tema del transporte dedicado, y es que esas disposiciones en específico no manejan esa regla, únicamente hacen alusión a estas reglas de manera en particular. Por lo tanto, esa de la que estamos hablando, del transporte dedicado, no sería aplicable hasta tanto, bueno, pues no se realice alguna modificación a estas reglas, pues no sería aplicable en operaciones de importación. Ya ven que les comentaba que había 3 supuestos desde mi perspectiva. Primero, analizarlo desde transporte internacional, transporte federal. El transporte federal, pues, aplicaba no solo verlo de manera delimitada al otro transporte, sino también debemos de considerar el de férreo, el marítimo y el aéreo. Y en el caso de transporte local o traslado local, que también podamos visualizarlo de esa manera. Que es lo mismo que anteriormente sucedía, ¿no? Por ejemplo, con la regla 27712, que no estaba mencionada aquí. La regla 27712 era la que hacía mención a los vehículos ligeros con características menores a un tipo C2. Y bueno, pues aquí no viene, por ejemplo, la regla 27728, que es la nueva numeralia que le corresponde a ese supuesto. Entonces, básicamente, lo que sucede aquí es, primero, ya sabemos que el folio del CFDI en la documentación aduanera, pues va a ser declarado a partir del 1 de agosto del 2023. Y el otro es que hace referencia ya a las nuevas disposiciones, lo cual es importante tomarlo en cuenta. Ahora, con el tema de los vehículos usados, primero, pues de antemano ya sabíamos que iba a fenecer este esquema el 31 de diciembre del 2022. Y hay algo relevante, que aquel decreto, bueno, pues estaba sustentado en la Ley de Ingresos de la Federación. Este nuevo decreto, que solamente va a estar vigente por unos meses, ¿no? El primer trimestre, hasta el 31 de marzo del 2023, pues no es así, o sea, no tiene una referencia en la Ley Federal de Ingresos, ¿no? Que es la parte importante, y que pues en un momento dado pues se habían eliminado estas reglas. Sin embargo, el decreto que fue publicado el 29 de diciembre de 2022 para este periodo temporal, pues revive esas reglas del 2022 de manera específica. Entonces, aquí, ahora con la primera resolución de modificaciones en su versión anticipada, pues se da a conocer la regla 3512, que esa, en específico, pues aborda el procedimiento del pago de los 2,500 pesos, ¿no? Entonces, eso es importante también mencionar. Ahora, con respecto a la tasa global para pasajeros, de manera específica, se modifica la relacionada con los cigarros, con los puros y tabacos labrados. Aquí están las nuevas tarifas del 691% y del 401%. También esto aplica para lo que viene siendo los residentes de la franja o región fronteriza, y en el caso de empresas de mensajería y paquetería, les puse la tabla, ¿no? Pero es específicamente para estos supuestos. Aquí tiene el comparativo de la tasa global. Ahora, en relación con la regla 428 sobre la importación temporal de productos para convenciones y congresos internacionales, en la fracción primera se incorporó un segundo párrafo, solamente para precisar que esas mercancías que vayan a ser destinadas a estas convenciones o eventos, y como usted ya sabe, ¿no? Se regalan al que una libreta, que a lo mejor unos lapiceros, alguna taza, algún souvenir. Y bueno, pues estos ya se había establecido
que vinieran marcados, etiquetados con algún tipo de leyenda o logotipo, pero aquí lo que menciona es que deberá ostentarse en todo momento, o sea, prácticamente pues que no se elimine, ¿no? A lo mejor impresas, etiquetadas, pero de manera permanente, y esto se debe acreditar ante la autoridad aduanera, ¿no? Pues esto tal vez a lo mejor porque hacen una importación masiva de estos souvenirs y después les quitan a lo mejor las etiquetas del evento, ¿no? Y pues ya saben, ¿no? Después los venden en el mercado informal. Ahora, con respecto a las transferencias virtuales, en realidad no hubo cambios, o sea, se mantienen los mismos supuestos y su correlación. Sin embargo, aquí, bueno, siempre como recordatorio de manejar, en este caso, las leyendas que son requeridas tanto para efectos del CFDI como en los documentos equivalentes que se establecen en la regla 5 o 6, también se hace mención en la regla 4321, porque ustedes deben de saber que el complemento de leyendas fiscales, como su nombre lo dice, es un complemento, o sea, tiene una estructura que se incorpora dentro del CFDI, porque a veces resulta ser que hacen mención de la operación, por ejemplo, en los adenda o a lo mejor ahí en las observaciones de la descripción de la mercancía. Sin embargo, bueno, pues existe un complemento en específico. Cuando es un documento equivalente, pues no tienes problema porque pues el documento equivalente te indica que debe cumplir con los requisitos de la 318, pero cuando estamos hablando de comprobantes fiscales, la misma regla 318 indica que si se trata de comprobantes fiscales, nos vamos a remitir al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, debe cumplir con los requisitos. Entonces, aquí, vean, la estructura de 3 atributos, en donde, pues, primero se menciona la disposición fiscal, la norma y el texto de la ley. Obviamente, aquí hay quienes manejan, por ejemplo, esta operación se realiza en conformidad con la regla 524 de las reglas federales de comercio exterior vigentes. Bueno, pues ahí ya mencionó que están vigentes. Ahora, con respecto a la regla 742, que esto, bueno, se relaciona con la garantía del interés fiscal, se incorpora un nuevo requisito, el primero de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el anexo 30, que como lo sabemos, bueno, pues esta es una actividad que lo utilizan tanto los certificados en materia de IVA y IEPS como los que tienen la garantía del interés fiscal, ¿no? Sin embargo, algo que me resulta de trascendencia es que hace mención que en caso de haber contado previamente con el registro de esquema de certificación de empresas, pues también deben de estar cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Y este tema creo que es relevante porque, pues, da la pauta de que si una empresa, a lo mejor que haya perdido su certificación y que, digo, ya vamos a suponer que cuadró todo el tema del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, pero, como les digo, permitiría en un momento dado que yo solicite una garantía de interés fiscal. Y es que hubo un tiempo, cuando recién salió eso en el 2015, 2016, o sea, sale en el 2015, ¿no? Pero conforme van transcurriendo los años, pues a veces van cambiando los criterios, ¿no? Y tanto es así que pues, anteriormente no pagábamos el derecho el pago de derechos, tenemos el derecho de la solicitud y hoy lo hacemos, o sea, han cambiado. Y en ese sentido, la parte relevante es que se decía, es que si tú ya obtuviste una certificación y la perdiste, no puedes solicitar la garantía del interés fiscal. Bueno, pues porque el 28A de la ley del IVA y el 15A de la ley del IEPS, bueno, pues hacían mención de que las personas a que se refiere este artículo, que no ejerzan la opción de certificarse. Entonces, cuando tú ya la ejerciste, pues ya no tenías opción. Entonces, con esto creo que se abre ahí la puerta para, no tienes certificación, obviamente lo puedes hacer, pero si perdiste la certificación, en este caso puedas obtener la garantía del interés fiscal, que no hay muchas empresas, digo, no hay una publicación así como oficial en donde establezca un listado, pero
no dudo que haya menos de 100 empresas, ¿no? Ahora, en el tema de la renovación, igual de la fianza o de la ampliación de la vigencia de la carta de crédito, que son los dos esquemas que maneja la garantía de interés fiscal, bueno, pues de entrada debo estar cumpliendo con mis obligaciones, que esto pues es muy similar a lo que establece la regla 723 de las reglas generales de comercio exterior en cuanto al tema de la certificación de IBJEPS y bueno, también el operador económico autorizado, pero enfocándolos en este tema. Y es factible también que a lo mejor diga, ok, ¿sabes qué? Ya voy a cancelar la garantía y a lo mejor quiero una de mayor plazo, porque hay de 12 meses y 24 meses. Entonces, lo que se establece es que cuando, por ejemplo, si no renovaste la garantía del interés fiscal y fenece el plazo, de entrada se tiene que cancelar la garantía. Entonces, ese es el primer paso para que posteriormente, en caso de que quieras una nueva garantía, pues ya la puedas gestionar. Básicamente, ese es uno de los puntos importantes. En el tema de los formatos y modelos de comercio exterior, les digo, básicamente se mantienen los mismos números de documentos y se incluyen las referencias de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ahora, un punto importante es que no han sido incorporados, por ejemplo, el aviso de cruce. El aviso de cruce, digo que ya sabemos que existen los lineamientos por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México, no ha sido incorporado, se mantiene todavía el documento para operación despacho aduanero, es decir, el formato de DODA. Entonces, ese es un tema importante porque, ¿no? Pues sabemos que se está utilizando el aviso de cruce para ciertas operaciones, pero lo que es la mayoría, ¿no? O sea, estamos hablando de pedimentos consolidados, con presentación de avisos electrónicos, impedimentos normales, bueno, pues todo eso se hace con el formato de DODA o en su caso con el gafete único de identificación para aquellos que manejan el esquema denominado PITAN. El caso de las fichas de trámite de comercio exterior que vienen en el anexo 2, básicamente se mantienen sin cambios, salvo las referencias que se hacen sobre la Agencia Nacional de Aduanas de México y que maneje los montos de contraprestación actualizados, que son los del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos. Anteriormente eran 149 fichas, hoy son 148 porque se elimina la ficha 22, que era el aviso del personal registrado ante el IMSS, que esto, bueno, pues estaba vinculado con el tema de subcontratación laboral, pero pues ya sabemos que el esquema de los outsourcing pues no opera y bueno, pues se elimina esa ficha 22 porque se supone que ya las empresas presentaron sus avisos correspondientes y lo que era la ficha de trámite 149 sustituyó a la ficha 22. Y esto es porque, imagínense, ¿no? Pues quitan la 22, se recorren todos, pues hay que modificar todas las reglas. Entonces, evidentemente, pues, lo que hicieron es nomás corregir la que hace mención a la 149, quedó ahora en la 22. Y tenemos en el caso del anexo 26, que es importante en relación con la norma de etiquetado, NOM 004 de Secretaría de Economía de 2021, que ya sabemos que sustituyó a la NOM 004 de SECOFI del 2006. En ese sentido, pues ya, de hecho, se publica también, acuérdense que en la publicación vespertina del viernes, que fue el día 13, se publica el anexo 241, que es el que regula las normas oficiales mexicanas, tanto certificado como etiquetado, pero hacen alusión al numeral 3, fracción primera, que es el que habla de las normas de etiquetado. Bueno, entonces, aquí esta parte es importante, vamos a ver un poco ahí de la redacción, pero hace alusión solamente al inciso 4.1, excepto lo establecido en el 4.1.1 literal F y el 4.1.2 literal C, que es el relacionado con el responsable del producto, porque ya no se habla de fabricante o importador, sino se habla de responsable del producto.
Ahora tenemos aquí estas cuotas que no cambiaron, de ajustes de valor, de la información relacionada con la transportación de la mercancía, que déjenme decirles que a partir del 16 de enero se supone que ya estaría operando el tema de los manifiestos electrónicos, tanto para el tráfico férreo, marítimo y aéreo, ¿no? Esto lo pueden consultar en la página de la ANAM. Y en el caso de las presentaciones temporarias de documentos, digo, se mantiene muy similar. Ya vimos el tema de la prevalidación, que teníamos 240, aumentó a 290 y de 200 a 240 para el gafete electrónico de identificación. Entonces aquí vemos los márgenes que se incrementaron, ¿no? Ahora, con respecto a los retornos espontáneos, esto ya lo comentamos con relación a la regla 252, que es tradicionalmente cuando se aplica, pero también puede ser en un pedimento, por ejemplo, RT o de cualquier otra clave que se relacione con retornos de importaciones temporales. Bueno, pues aquí hubo un incremento del 13.48%. La de datos inexactos, recordemos, anexo 19, si hay algún elemento incorrecto, bueno, pues aumentará, se aplicará la multa de 2.330 a 3.310 y bueno, pues hubo un aumento del 15.92%. Ahora, con respecto a esta sanción, que creo que es de las más relevantes, la del artículo 200, que esta la aplica la autoridad cuando indica que no tiene elementos para determinar el valor en aduana de las mercancías o que no pudo determinar el monto del impuesto general de importación a pagar. Pues ya sabemos que aplica esta sanción. Y en la práctica, bueno, pues está muy relacionado con el tema de los incrementables y los decrementables y también, bueno, se ha tratado ahí de vincular con el tema de los famosos Incoterms. Pero más allá del Incoterms, que ya sabemos que el Incoterm pues fue ahora sí que incorporado al anexo 19, pues adicionalmente se estaría pagando esta multa de 2.330 pesos. Pero les voy a poner un ejemplo de qué es lo que tradicionalmente realiza la autoridad, ¿no? Entonces, no puede determinar el valor en la aduana, pero tú le das un valor. Entonces dices, ok, con este valor, bueno, pues detecté estas diferencias. Por ejemplo, aquí en esta sanción no hay una diferencia del impuesto general de importación, pero sí del impuesto agregado y del derecho de trámite ahora. Pero además te va a decir, ¿sabes qué? Pues deben estar actualizados conforme el 17A del Código Fiscal de la Federación y voy a calcular los recargos de lo que dejaste de pagar de acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal. Ya que hizo eso, ahora sí, va la multa por la omisión, que tradicionalmente, bueno, cuando decimos impuesto general de importación, pues la multa es del 130 al 150 los impuestos emitidos conforme al 78 de la ley aduanera, pero como aquí no hay, en este caso se aplica el Código Fiscal de la Federación, que es del 55 hasta el 75%. Sin embargo, parte importante pues, es que determinó la del artículo 200 por cada uno de los pedimentos. Vean, esta posiblemente se incrementa hasta los 2 millones de pesos. Y además, pues, la autoridad va a decir, pero también tienes ahí unos datos inexactos, entonces te voy a aplicar, pues, aquí la multa de 3.600 pesos. En ese sentido, ustedes dirán, bueno, pues, aplico el principio de consunción o de absorción, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues te va a aplicar la más alta es la de los 2 millones. Ahora, eso se los menciono porque recientemente, bueno, pues ahí se publicó un análisis sistémico por parte de la PRODECON, en donde hace alusión a la declaración, pues, de lo que viene siendo el valor en aduana de las mercancías y algunos elementos relacionados con los incrementables, pero como bien sabemos, debemos de tener no solamente un expediente relacionado con la operación, es decir, donde cumplimos ahí con los supuestos del artículo 36A de la ley aduanera, sino también debemos de tener un expediente específicamente relacionado con el tema de la valoración.
Sabemos que, si bien es cierto, por ejemplo, el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera todavía no está en vigor, también lo es que lo podemos tomar como referencia para conocer cuáles son los documentos que debemos de tener, que al final del día, en estas revisiones de gabinete o puede ser una visita domiciliaria, nos piden esta documentación. O sea, llámese, pues, obviamente todos los gastos relacionados con la adquisición de las mercancías, temas de contratos, temas de gastos relacionados con el transporte, con seguros, gastos conexos. Adicionalmente, bueno, pues la hoja de cálculo para la determinación del valor, que todavía se está utilizando en el formato del 2018, la manifestación de valor. Sabemos que la electrónica pues todavía no ha entrado en vigor y que eso también puede tardar. En ese año siempre debemos de tener ese expediente, porque lo contrario, o sea, más allá de esta publicación que pues, apenas acaba de salir el 14 de noviembre de 2022, sabemos que la autoridad pues, siempre aplica este tipo de sanciones y pues debemos de estar preparados. Además, miren, así de manera muy general en la cuestión de los análisis sistémicos, déjenme comentarles que tradicionalmente, bueno, pues hay un proceso. Por ejemplo, vamos a suponer que la PRODECON notificó al Servicio de Emisión Tributaria de este análisis sistémico. Entonces, el mismo documento pues hace alusión de que se le dan 30 días para que manifieste lo que a su derecho convengan. En particular, pues va dirigido a la jurídica del SAT. Y bueno, pues ahí, en este caso, el SAT pues debe de realizar sus manifestaciones, ¿no? Si en un momento dado no realiza ninguna manifestación, bueno, pues se puede sancionar, en este caso, al SAT, básicamente aplicándosele una multa de 5 a 10 salarios, bueno, menciona salarios mínimos, pero ya son UMAS elevado al mes, ¿no? Entonces, es lo que se le puede sancionar en caso de que no conteste o lo haga fuera de tiempo. Pero vamos a suponer que contesta. Ya respondió la autoridad, entonces, bueno, pues la PRODECON puede convocar a una mesa de trabajo. O sea, esto pues, obviamente es importante, ya están comentando este punto y obviamente la PRODECON pues, va a emitir una recomendación y la autoridad pues tiene 10 días hábiles para decir si acepta o no acepta esa recomendación. Tiene que responder, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no responde. Entonces, obviamente aplicaría el supuesto de la sanción. Esa sanción, bueno, está establecida en la ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en esa ley. O vamos a suponer que responde y dice, en este caso, pues no estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, no estoy de acuerdo con ese tema y por lo tanto, pues ahí estaría esa hipótesis también, obviamente como no es vinculatorio para la autoridad, que de hecho ya incluso hubo ahí una publicación en el Tribunal Federal, digo, en las tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues, en donde también dice que algunos criterios que emite la PRODECON, pues obviamente pues, no son obligatorios para los tribunales. Entonces, aquí lo que voy es que, independientemente de que se le dé seguimiento a este supuesto y que vaya a tener a lo mejor alguna respuesta positiva, pues debemos estar preparados para que no nos apliquen ese tipo de sanción. ¿Ok? Bueno, pasando a otro tema, muy breve, en relación con la NOM 004 de etiquetado de productos textiles, ya les digo que a partir del 15 de enero tuvo vigencia esta nueva norma de etiquetado. Entonces, bueno, pues es aplicable a los productos textiles. Vean, antes de su internación al país, elaborados con materiales textiles, y que se destinen al consumidor final y que se comercialicen dentro del territorio mexicano, ¿no? Entonces, ya mencionamos que esta no es aplicable al responsable del producto, que básicamente hace alusión pues, al fabricante o al importador, que era lo que anteriormente mencionamos. Entonces, por lo menos lo identificamos. Esta norma es aplicable pues, a los productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios
y ropa de casa cuya composición textil sea igual o superior al 50% con relación a la masa. Obviamente, siempre pues, hay que identificar el tipo de producto que es. Y ya se había establecido desde el 14 de enero del 2022 que iba a entrar en vigor a los 365 días después de su publicación, es decir, el 15 de enero del 2023, que es lo que comentamos. Ahora, esta parte me parece relevante de los supuestos que no aplican la NOM. Ven aquí ya establece un listado, por ejemplo, cobertores eléctricos, toallitas húmedas, cubrebocas quirúrgicos, etc. Ya te menciona un listado de cuando no aplica. Entonces, eso es importante porque ya sabemos que existe un identificador LN. En cuanto a su complemento, le vamos a poner LNOM. ¿Por qué le vamos a poner LNOM? Bueno, que aquí establecen algunos supuestos, a menos de que estos se vayan a incorporar ya a lo que vienen siendo sobre todo en el anexo 241, entonces si se cambian las acusaciones de únicamente o excepto, pues ya modificaríamos ahí el complemento de U o E, pero de entrada, pues aquí ya el complemento de no está basado aquí. Y ahora vean aquí los destinados a utilizarse como envase o embalaje, y estos otros, dice, además de insumos industriales que se destinan a la fabricación de bienes. Entonces, es importante porque ya sabemos, ¿no? Vamos a suponer que yo importo en el caso de tela, para producir que camisas, pantalones, vestidos, y sobre todo en los temporales, que realizo la imposición temporal, que no estoy sujeto al cumplimiento y que hago el cambio de régimen, pues evidentemente el cambio de régimen lo hago con base en la fracción arancelaria de la materia prima. Sin embargo, pues yo no estoy vendiendo la tela, o sea, no estoy realmente haciéndole el cambio de régimen a la tela, sino que esa tela la utilicé para fabricar un protextil, les digo, una camisa, un pantalón, un vestido, etc. Aquí también se mencionan, así como aquellos que no se destinen al consumidor final, vean, tales como fibras o filamentos, hilos, telas tejidas y no tejidas, pasamanería, vean, trapos mutilados o picados, recortes de tela. Oye, pues aquí tengo estos recortes de tela, ¿no? Les voy a hacer cambio de régimen como desperdicio. No vas a cumplir, pues evidentemente. No que te digan, no, pues sabes que tienes que etiquetar esos retazos. Pues, obviamente no aplica. En ese escenario, recordemos que había unos criterios cuando se publicó el nuevo acuerdo de reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía el 9 de mayo, en los transitorios se había establecido que algunos iban a quedar sin efectos. Sin embargo, la autoridad dijo se mantienen los que no haya afectado en el contexto de la NOM. Pero como esos criterios hacen referencia a la NOM 004 SECOFI del 2006, y ahora estamos hablando de la NOM 004 de Economía del 2021, obviamente esos criterios quedan sin efecto, pero además lo que mencionan, esos criterios ya quedaron incorporados en estos supuestos. Entonces es importante darle seguimiento a este tema. Básicamente aquí se contemplan esos elementos: la información del responsable del producto, el país de origen, la composición de fibras, las instrucciones de cuidado y las tallas de las prendas y dimensiones unidas en la ropa de casa y textiles. Entonces, esto ya lo que comentábamos, el numeral 3, su sección primera, del anexo 241. Y vean, esto es lo que les decía. Aquí hace alusión a que debes de cumplir con el capítulo cuarto y el capítulo quinto, ¿sí? Los dos capítulos. Sin embargo, me regreso así de manera rápida para los supuestos de la sanción, que viene en el anexo 26, solamente menciona el inciso 4.1 y las excepciones al 4.1.1 literal F y el 4.1.2 literal C. Entonces, este tema, no sé si lo vayan a modificar, porque en los demás supuestos tradicionalmente ponen los capítulos para como evitarse de problemas, todo el capítulo. Pero aquí, pues dice, tienes que cumplir con todo esto, pero para efectos de sanciones, solamente estos son los que se consideran. Ahora, otro tema también relevante es que probablemente haya constancias o dictámenes de cumplimiento emitidos todavía con respecto a la norma anterior, la del 2006. Entonces, pues aquí lo que se establece, tanto en el anexo 241 como en
en la NOM propiamente, en los transitorios, que van a continuar vigentes hasta que fenezca la fecha que contiene el documento y que además hasta que se agoten los inventarios en caso de tener, ¿no? Entonces aquí están los criterios de excepción que les comentaba, que desde mi perspectiva quedarían sin efectos. Vean, en esas preguntas frecuentes se había establecido que se mantenía vigente la NOM 004 SECOFI del 2016, perdón, aquí es del 2006, de hecho. Sin embargo, bueno, pues aquí ya no operaría, ¿no? No operaría. Es lo que pusieron aquí mal, aquí es 2006. Bueno, ahora el tema de las sanciones relacionado con las normas de etiquetado. De entrada, tenemos que les aplica del 2 al 10% el valor de las mercancías y en la cuestión embargo precautorio solamente aplicaría cuando sea en visitas domiciliarias o en lo que viene siendo órdenes de verificación en transporte. Solamente aplicaría bajo sus supuestos. Y en el caso de las sanciones administrativas, que también debemos estar pendiente, conforme a la Ley de Infraestructura de Calidad, ya actualizado con la UMA, vean, estamos hablando de cuando no se exhibe el documento, compruebe la NOM, de 3.112 a 414.960, y cuando no se cumpla con la norma, o sea, que no se demuestre el cumplimiento, estamos hablando desde 622.440 a 3.112.200 pesos. Ley Federal de Derechos, también una parte relevante. Como sabemos, se modifica este artículo para indicar, sobre todo en el tema del pago de estas contraprestaciones, que anteriormente, vean, iban dirigidas al Servicio de Administración Tributaria. Y se establecía que esos recursos ya estaban como etiquetados, es decir, bueno, pues lo van a utilizar para el mejoramiento de la infraestructura de la autoridad aduanera. Sin embargo, ahora que se modifica, de entrada, pues bueno, esos recursos, unos van a ser para el SAT y otros van a ser para la ANAP. No se indica cuáles, eso ya hay publicaciones en específicas. Aquí les puse esta liga, en donde ustedes pueden consultar, ya se identifica cuáles registros son realizados ante la autoridad que es la ANAP y evidentemente el pago de derechos se va a realizar con ellos, porque hay unos que ya identificamos, ¿no? Por ejemplo, el registro del despacho de la mercancía, el registro en el esquema de certificación de empresas, ya sea certificación de IBEJEPS, ¿cómo se llama? Operador económico autorizado. Todos esos, recordemos que se gestionan ante la GACE, por lo que establecen las reglas. Sin embargo, hay otros, como los relacionados con el registro fiscalizado estratégico, que esos, bueno, pues están vinculados con la ANAP. Entonces, aquí en los montos, vean, hubo un incremento básicamente del 8%, de los 33.004 pasó a 35.575. Y ahí sucesivamente, pues pueden, en este caso, visualizar. Esos son, la guía fue publicada el 1 de enero de 2023, ustedes lo pueden consultar, sobre todo cuál es la clave que van a utilizar para vincular, en este caso, los pagos. Temas de derecho de trámite aduanero, también aquí, bueno, pues hay un incremento del 8%. Ya sabemos de lo que vienen siendo las importaciones temporales. En el caso del retorno, que es la misma cuota, pero se declara con forma de pago nuevo exento. En el régimen de elaboración, transformación y reparación del recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico, 408 para todo lo que es insumo. Cuando son importaciones exentas del impuesto de importación, desistimientos, retornos en su mismo estado, o que aquellas que no tienen valor en aduana, por ejemplo, algún tipo de garantía, 408, exportaciones, estados extranjeros, 400 pesos, tránsito internacional, perdón, tránsito interno, T3, tránsito interno a la exportación, tránsito interno a la importación, 8, tránsito internacional por territorio extranjero, o tránsito internacional por territorio nacional, quedan 387, extracciones de depósito fiscal, partes 2,
las rectificaciones 393 y en el caso del oro, cuando excede de la cuota de 4.321, pues se aplica esta cuota, ¿no? Por todo, cuando calculas 8 millar y excede esa cuota, pagas 4.321. Temas de pago de derechos de la certificación, ya para concluir, ustedes saben, pues hay que realizar, en este caso, ya los pagos a partir del año 2020. Y bueno, pues aquí déjenme platicarles que pues, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en este caso emitió alrededor de 3 jurisprudencias, en donde, bueno, pues hace alusión a que básicamente no se violó el principio de irretroactividad, es decir, el cobro que se está haciendo del 2015 al año 2000, pues en aquel momento, pues evidentemente no es ilegal porque ya estaba contemplado en la Ley Federal de Derechos. Entonces, independientemente de eso, se publicaron otras jurisprudencias, una relacionada con que no vulnera el principio de equidad y otra, pues no se transgrede los principios de seguridad jurídica y de legalidad. Por lo tanto, si alguien todavía no ha realizado el pago, entonces mejor hacerlo porque pues, ya de entrada vamos a tener una respuesta segura por parte de la autoridad que hay que realizar ese pago. De igual manera, en aquel momento, vean, se publicó este análisis sistémico, que también es importante tomarlo en consideración, para que ustedes vean que al final del día, independientemente de lo que haya comentado esta autoridad, pues quedó sin efectos y bueno, pues hay que realizarse el pago. Entonces, esto es un claro ejemplo para lo que está sucediendo ahorita con el tema de la sanción del artículo 200 para que lo tomemos en consideración y mejor tengamos siempre nuestro expediente. Ahora, con la parte relacionada con la certificación de IBJEPS, en particular la renovación, ya sabemos, yo sé que hay empresas que renovaron en diciembre, pero siempre va a haber empresas que renueven en cada uno de los meses, ¿no? Dependiendo cuando hayan realizado la gestión. Entonces, no debemos estar en un proceso de cancelación, presentar el aviso único de renovación dentro de los 30 días hábiles previos al vencimiento. Siempre, bueno, pues ahí considerar el periodo vacacional, los días inhábiles, declarar bajo protesta que la información no ha variado y que continúa cumpliendo con las obligaciones, no contar con saldos vencidos, siempre hay que estar monitoreando el tema de los saldos vencidos o también de los sobredescargos, realizar el pago de derechos, evidentemente esta es la cuota del 2022, ya fue publicada en el 2023 y hoy, bueno, pues la multa es de 35.575, entonces tenemos que hay una diferencia básicamente de 2.571. Entonces, recordemos que una vez que yo tengo el acuse en este caso de recepción, pues evidentemente todavía no me va a llegar la resolución, eso a veces tarda un mes o un poquito más, puede ser menos, digo, esto también depende de la ventanilla de la autoridad, ¿no? Que suba esas resoluciones. Sin embargo, bueno, pues aquí se establece claramente que no se va a obtener ningún documento. No obstante, se obtiene un folio de acuse de recepción, que eso se lo debemos de entregar a la agente aduanal para que continúe pues aplicando nuestra forma de pago 21 en las importaciones temporales. Bueno, miren, aquí les quise traer este comparativo relacionado con el tema del pago de la diferencia de derechos. Es importante porque anteriormente, cuando recién salió este tema, bueno, pues sí se hacía mención de que se realizara el pago de derechos, sobre todo la diferencia de si se había realizado en el año, por ejemplo, en este caso en el 2020, con respecto al 2021, por eso es que mencioné esas fechas. Ahora, si nosotros ingresamos al portal del SAT, nos vamos a ir a la sección de comercio exterior y buscamos, bueno, pues ahí vamos a encontrar pues este boletín, hoja informativa, que bueno, pues lo mantiene ahí vigente, sin embargo, ya no hace alusión a la diferencia del pago. Eso es un tema relevante, aunque
Yo entiendo que hay empresas que dicen, no, pues sabes que pues, para qué me voy a exponer, ¿no? Si ya con todo esto de la tesis voy a hacer el pago de la diferencia. Bueno, entonces, incluso cuando salió este tema, pues la autoridad, algunos de ustedes tal vez les ha llegado por correo que deben de realizar la renovación en tiempo y les vuelvo a poner todos los supuestos. Y sobre todo, aquellas empresas que vayan en un momento dado a realizar pagos, por ejemplo, que tengan el operador económico autorizado, que ya sabemos que es de 2 años, o que tengan el SIVA rubro AA o AAA, ya sabemos que se deben de hacer pagos, en este caso, anuales. Entonces, aquí te establece, bueno, pues que vas a realizar el pago anual de derechos y el comprobante lo vas a remitir por correo electrónico a este correo, pagos.ibayeps@sat.gov.mx. Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos aquí? Y todavía surgen, ¿no? Pues estos cuestionamientos en donde, pues, la regla 721 que establece esa obligación, o sea, lo que se establece aquí está en esta regla 721 de realizar los pagos. Sin embargo, pues hace mención de que se van a enviar cuando se cumple la fecha dentro del periodo de los 15 días, pero dice mediante escrito libre. Entonces aquí, bueno, menciona por correo y aquí mediante escrito libre. Pues entonces, siempre es recomendable hacerlo de las dos formas. Y bueno, pues aquí está la dirección. Esta dirección ustedes la van a poder consultar en el anexo 23 de la resolución miscelánea fiscal y de todas las desconcentradas, que luego también a veces, oye, ¿cuál es la dirección de la desconcentrada? Bueno, pues ahí es la oficial. Yo eso es la que puede buscar por Google, ¿no? Pero ahí está la oficial en el anexo 23 de la resolución miscelánea fiscal. Y bien, terminando el tiempo, esto sería todo. Déjenme ver si hay aquí alguna pregunta. Si gusta, lo apoyo con algunas preguntas, maestro. Nos pregunta, bueno, voy a elegir los que tengan aquel nombre de registro. Dicen, estoy llevando a cabo regularización de mercancías a 3 por vencimiento de plazo de forma espontánea. En este caso, ¿aplica multa? Regularización de mercancías a 3 por vencimiento. Esa está dentro de las preguntas. Esa está dentro. Ah, ok. Estoy dando. Sí, Sí. ya la vi, ya la vi. Bien, a ver. Hay varios puntos aquí. Fíjese bien. Cuando dices por vencimiento de plazo, entiendo que te estás apegando a la regla 252. Bueno, la regla 252, como les comentaba, solamente aplicaría la sanción cuando estoy bajo facultades de comprobación, que es ahí supuesto muy específico y que ya, de hecho, pues te indica, ¿no? Que tú te la vas a autodeterminar porque vas a solicitar a la autoridad que inició esas facultades, bueno, pues que te la determine, ¿no? Entonces, tú te la autodeterminas o te la determina la autoridad. Entonces, ahí está la respuesta. Es que no aplicarás multa porque es espontánea, ¿no? Entonces, solamente cuando estés bajo facultades, entonces aplicará la multa. Y ¿vas a ver? Ajá. Ok, maestro, pues sí hay algunas preguntas en el chat. Sin duda se las estaremos compartiendo, las más relevantes para que pues podamos seguir avanzando con el itinerario del evento. Le agradezco muchísimo, maestro, aunque nos dividimos en 2 partes, sabemos que es muchísima información. Le agradecemos todo lo que nos compartió. Sin duda, detrás de esta charla hay mucho trabajo también de investigación, de actualización y de conocimiento que todos nuestros panelistas pues reunieron para estar con nosotros el día de hoy. Le agradezco nuevamente y le cedo la palabra a la licenciada Daniela Martínez. Gracias, hasta luego. Ricardo, muchísimas gracias por toda la información que nos proporcionaste. Sin duda, cerramos con broche de oro